Si llegaste hasta aquí, sabes que este canal es diferente. Aquí hablamos de diésel con pasión, humor y datos que no encuentras en cualquier lado. Suscríbete, comenta desde qué país nos ves y ayúdanos a crear contenido más valioso para ti. Además, cada like y cada compartida nos impulsa a seguir trayendo el mejor contenido sobre motores, maquinaria pesada y todo lo que huela a diésel. Tu opinión cuenta, así que dinos en los comentarios qué temas quieres que abordemos en futuros videos. ¿Quieres conocer los secretos de otros modelos de John Deere? ¿Prefieres contenido sobre motores diésel en barcos o maquinaria pesada? Todo vale, así que no te cortes y deja tus sugerencias abajo. No te guardes este video para ti. Copia el link, compártelo con tus amigos y ayúdanos a llevar el amor por el diésel a cada rincón del mundo. Ahora dime, ¿cuál fue tu parte favorita de este coloso? Deja tus comentarios abajo y nos vemos en el próximo video. Auto Diesel Hub, donde el diésel nunca deja de rugir. Empezamos con el Mahindra 255D, un tractor que prometía ser el amigo fiel del agricultor y terminó siendo el amigo que nunca paga las cuentas. Con un motor diésel de 39 caballos de fuerza y un torque de 125 Nm, este pequeño gigante parecía tenerlo todo. Pero la historia es otra. Su caja de cambios, un diseño básico de 8 velocidades hacia adelante y 2 en reversa, resultó ser más temperamental que un gato mojado. A esto se suma que su sistema hidráulico parecía funcionar solo cuando le daba la gana, lo que dejó a muchos usuarios con la herramienta en alto, literalmente. En terrenos con mucha pendiente, el Mahindra 255D tendía a sobrecalentarse, lo que obligaba a los operadores a detener el trabajo por largos periodos para permitir que el motor se enfriara. Además, su sistema de levante hidráulico tenía una capacidad limitada que lo hacía poco confiable para trabajos pesados. Otro problema recurrente era la baja durabilidad de sus componentes internos, como los pistones, que frecuentemente fallaban antes del tiempo estimado. Este tractor también carecía de un sistema efectivo de filtrado de aire, lo que aumentaba el desgaste en ambientes polvorientos. Un dato curioso, aunque su precio ronda los $6.000, las quejas por su falta de robustez en terrenos exigentes lo hicieron uno de los menos confiables en su segmento. Sin embargo, sigue siendo utilizado en zonas donde la agricultura es de bajo impacto, porque su mantenimiento es relativamente sencillo y sus repuestos son económicos. Ahora pasamos al clásico Belarus 510, un modelo que es un verdadero viaje al pasado de la ingeniería soviética. Este tractor diésel de 100 caballos de fuerza y un motor de 4.75 litros tenía potencia, pero también una lista de problemas tan larga como un día sin pan. La suspensión era básica, casi rudimentaria, y su sistema de transmisión de 8 velocidades era un rompecabezas constante para los mecánicos. El Belarus 510 también presentaba problemas con los sellos de aceite en su motor, lo que derivaba en fugas constantes que aumentaban los costos operativos. La falta de precisión en su sistema de dirección también era un problema notable, especialmente en terrenos irregulares donde se necesitaba mayor maniobrabilidad. Sin embargo, su estructura robusta lo hizo popular en regiones donde las reparaciones podían realizarse de forma casera con herramientas básicas. Un punto interesante es que, a pesar de sus fallos, este modelo era considerado un caballo de batalla en su tiempo, principalmente porque su motor podía soportar largas jornadas de trabajo si se le daba el mantenimiento adecuado. Curiosamente, este modelo fue muy popular en su época por su precio competitivo de alrededor de $12.000, pero a la larga, lo barato salió caro para muchos agricultores. Como dato curioso, algunos mecánicos de la vieja escuela aún juran que su motor, aunque problemático, era casi indestructible si se le daba el cuidado adecuado. Y llegamos al Ford 8000, un verdadero coloso de los años 60 que demostró que incluso las mejores marcas tienen sus momentos oscuros. Con un motor diésel de 6.6 litros, 105 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, todo indicaba que sería un éxito. Sin embargo, sus problemas hidráulicos y su complicada transmisión lo convirtieron en una pesadilla para los operadores.
Además, su peso excesivo afectaba la estabilidad en terrenos blandos. Otro punto negativo del Ford 8000 era su dificultad para arrancar en climas fríos, lo que obligaba a los usuarios a improvisar soluciones como calentar el motor con antorchas. Una práctica peligrosa pero común en su tiempo. Su sistema de frenos también era propenso a fallar bajo condiciones extremas, lo que ponía en riesgo a los operadores. Aunque su cabina ofrecía mayor comodidad que otros modelos de su época, su aislamiento térmico y acústico dejaba mucho que desear, especialmente durante largas jornadas de trabajo. Un dato curioso, este tractor costaba unos $18,000 en su época, pero los costos de mantenimiento hicieron que muchos optaran por modelos más confiables. A pesar de todo, su diseño robusto lo hizo popular en Estados Unidos durante algunos años, donde su motor era apreciado por su capacidad de carga en aplicaciones específicas como el trabajo forestal. El JCB Fastrac 2155 merece su propio capítulo en esta lista. Diseñado como un supertractor con 152 caballos de fuerza y un motor diésel de 6.7 litros, prometía ser el Ferrari de los campos. Pero su precio astronómico de $120,000 y su sistema hidráulico poco confiable dejaron a más de uno con un agujero en el bolsillo y una sonrisa irónica en el rostro. La velocidad, uno de sus puntos fuertes, se vio opacada por problemas de estabilidad y una transmisión que sufría en condiciones extremas. Además, sus componentes electrónicos eran propensos a fallar, especialmente en climas húmedos. Los operadores también se quejaban del alto consumo de combustible comparado con otros modelos de su categoría, lo que lo hacía menos rentable para trabajos prolongados. Parece que JCB quiso volar antes de aprender a correr. Sin embargo, su diseño futurista lo hizo un ícono en su época, aunque las críticas lo acompañaron desde el principio. No podíamos dejar fuera al John Deere 5055E, un modelo que parece dividir opiniones. Con un motor diésel de 55 caballos de fuerza y un diseño compacto, prometía ser ideal para pequeñas granjas. Sin embargo, su sistema eléctrico daba más dolores de cabeza que alegrías, y su embrague, según los usuarios, necesitaba constantes ajustes. Un dato curioso, a pesar de estos problemas, su precio de $18,000 lo mantiene como una opción popular en el mercado. Además, su capacidad para maniobrar en espacios reducidos lo hace atractivo para granjeros que trabajan en terrenos pequeños o complejos. Su consumo eficiente de combustible es un punto a su favor, pero las reparaciones frecuentes en el sistema de transmisión siguen siendo una queja recurrente entre los propietarios. La lista sigue con el Oliver 1250, un tractor que, a pesar de ser fabricado con componentes Fiat, no logró brillar. Su motor diésel de 2.3 litros y 38.5 caballos de fuerza tenía un buen consumo, pero su sistema de transmisión era un verdadero dolor de cabeza. Las constantes fallas mecánicas hicieron que este modelo ganara el apodo de pesadilla italiana. Uno de los problemas más comunes era el sobrecalentamiento del motor durante trabajos intensivos, lo que obligaba a los operadores a interrumpir las jornadas para evitar daños mayores. Aunque hoy en día puede encontrarse por unos $5,000, su reputación sigue siendo un tema de debate. Muchos agricultores aún discuten si las constantes reparaciones valían la pena por su eficiencia en el consumo de combustible. Algunos entusiastas consideran que su diseño era adelantado a su época, pero las limitaciones tecnológicas jugaron en su contra. Segmento 7, Massey Ferguson 5/200 y 5/300. Finalmente, cerramos con la línea Massey Ferguson 5/200 y 5/300, fabricada entre 1998 y 2005. Con modelos como el 285 y el 320, esta serie fue criticada por su sistema hidráulico propenso a saturarse y una transmisión que dejaba mucho que desear. Además, el embrague tenía una vida útil mínima, lo que llevó a muchos usuarios a buscar soluciones alternativas. A pesar de todo, su precio competitivo de alrededor de $18,000 hizo que muchos agricultores apostaran por estos modelos. Algunos propietarios encontraron formas de modificar los componentes para mejorar su rendimiento, pero estas adaptaciones rara vez resolvían los problemas de raíz.
Como dato curioso, esta serie fue una de las últimas en incorporar ciertos diseños tradicionales antes de que Massey Ferguson modernizara completamente su línea. Su motor, aunque confiable en condiciones normales, no estaba preparado para aplicaciones de alta demanda, lo que limitaba su uso. Si algo nos enseñan estos modelos problemáticos es que la industria de los tractores no ha dejado de evolucionar. Hoy en día, los tractores modernos han aprendido de estos errores y han dado un salto tecnológico impresionante. Sistemas GPS, cabinas climatizadas, motores de alta eficiencia y bajas emisiones, e incluso tractores autónomos son solo algunas de las innovaciones que lideran el mercado actual. Por ejemplo, modelos como el John Deere 8R410 o el Fendt 1050 Vario ofrecen no solo potencia, sino también una experiencia de usuario inigualable. La incorporación de sistemas de monitoreo remoto permite a los agricultores controlar el rendimiento de sus equipos desde sus teléfonos inteligentes, lo que aumenta la eficiencia y reduce el tiempo de inactividad. Además, los motores modernos cumplen con estrictas regulaciones ambientales, lo que los convierte en una opción sostenible para el futuro. Esta evolución también ha permitido que los fabricantes adapten sus diseños a necesidades específicas. Tractores compactos para viñedos, modelos especializados para terrenos montañosos y maquinaria con capacidades de alta carga para grandes extensiones agrícolas son ahora comunes en el mercado. Esto demuestra que la industria ha escuchado las críticas y ha trabajado para ofrecer soluciones a medida. Ahora, queremos saber de ustedes, ¿qué temas les gustaría que abordemos en los próximos videos? Comenten sus ideas y desde qué país nos están viendo. Su opinión es clave para que sigamos creando contenido relevante y útil. Y, como siempre, no olviden compartir este video, darle like y suscribirse para no perderse ninguna actualización. Gracias por ser parte de esta comunidad Diesel.